Territorio de Arizona. Abril de 1847. La jaula de hierro resonó contra la plataforma de madera, mientras otra ráfaga de viento del desierto azotaba la polvorienta plaza de subastas de Tombstone. Dentro, una joven apache estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho y sus ojos oscuros ardían. Con la furia de un puma enjaulado, la voz del subastador resonó entre la multitud de rudos mineros y ganaderos, pero sus palabras parecieron desvanecerse en el calor abrasador de la tarde. Lo que llamó la atención de Ezra McCullough no fue la puja por caballos robados ni la discusión sobre los derechos de agua, sino el lugar donde la dignidad humana se vende como si fuera ganado. Por $2 míseros, antes de empezar, nos encantaría que vieran la historia con atención y, al final, la calificaran del 1 al 10 en los comentarios. Sus comentarios nos ayudan a comprender el tipo de historias que disfrutan y nos guían para crear contenido aún mejor para ustedes. Ezra McCullough llegó a Tombstone esa mañana de septiembre, con la única intención de comprar provisiones para su rancho en crisis. El ranchero de 34 años llevaba 3 años trabajando sus tierras solo, desde que su esposa Margaret falleció de fiebre durante el crudo invierno de 1844. Sus curtidas manos sujetaban las riendas de su vieja yegua, Patience, mientras contemplaba el caótico escenario que se extendía ante él. La plaza del pueblo bullía de actividad. Los comerciantes ofrecían sus productos en puestos de madera, mientras vaqueros y buscadores de oro se mezclaban en las sombras de los salones recién construidos. Pero fue la subasta humana, que se celebraba en la plataforma elevada, lo que le revolvió el estómago a Ezra. «Lo que tenemos aquí es un excelente ejemplar de raza apache», gritó Jeremiah Blackwood, el subastador cuya reputación de crueldad lo precedía en todo el territorio. «La capturé yo mismo durante una redada en su campamento en el norte. Mira qué manos tan fuertes como las de cualquiera». Calculo que la chica no tendría más de 19 o 20 años. Su largo cabello negro colgaba en trenzas enredadas, y su vestido de ante estaba roto y manchado de tierra. Pero lo que más impactó a Ezra fue su actitud desafiante. Incluso enjaulada y humillada, se sentaba con el porte de alguien que nunca ha sido quebrantado del todo. «La puja empieza en $5», anunció Blackwood. La multitud permaneció en silencio. La mayoría de la gente de por aquí veía a los apaches como simples enemigos problemáticos y peligrosos que debían evitarse o eliminarse. Sin ser comprados, unos pocos hombres de aspecto rudo dieron un paso al frente, con intenciones claramente deshonrosas. «$, gritó un buscador de oro canoso. «Eso es todo lo que vale para mí». «$? ¿Alguien más?» Ezra sintió que algo se agitaba en lo profundo de su pecho, una mezcla de rabia y compasión que no había experimentado desde que vio sufrir a su esposa. Sin pensarlo, dio un paso al frente. «Me la llevo», dijo en voz baja. Blackwood lo miró con los ojos entrecerrados. «¿Está pujando, señor?» «Dije que me la llevo». «$. El subastador se encogió de hombros, vendido al tipo tranquilo de atrás, mientras Ezra se acercaba a la jaula con monedas en la mano. La mirada de la chica apache se cruzó con la suya por primera vez. Esperaba ver miedo o resignación, pero en cambio solo encontró curiosidad y cálculo. Ella lo observaba, tratando de determinar si era mejor o peor que su situación actual. «Ya ves», dijo Ezra simplemente, extendiendo la mano hacia Blackwood. «Un momento. Amigo, quizá quieras mantenerla encerrada un rato. Estos apaches pueden ser muy impredecibles». La mirada azul de Ezra se endureció. «Las llaves», a regañadientes. Blackwood le entregó el llavero de hierro. Ezra se arrodilló junto a la jaula y empezó a abrir la cerradura. Le temblaban las manos ligeramente, no de miedo, sino de ira por lo que estaba presenciando. La cerradura se abrió con un clic. La chica permaneció inmóvil, observándolo atentamente. «Eres libre de irte», dijo Ezra con su voz áspera pero suave. «No te detendré». Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Los sonidos de la concurrida plaza se desvanecieron en el fondo mientras se miraban. Finalmente, la chica habló con un inglés muy acentuado. «¿Me compras para liberarte?» «Te compré». Como ningún ser humano debería ser vendido como ganado, salió lentamente de la jaula,
con movimientos cuidadosos y controlados. Incluso después de días de confinamiento, se movía con la fluidez y gracia de alguien acostumbrado a la vida en la naturaleza. ¿A dónde quieres que vaya?, preguntó. Ezra no había pensado tan a futuro. Miró a su alrededor, a los rostros hostiles de la multitud, y se dio cuenta de que soltarla en Tombstone probablemente significaría una sentencia de muerte. Tengo un rancho a unos 32 kilómetros al norte de aquí. Se oyó decir, puedes quedarte hasta que decidas qué quieres hacer. La chica ladeó la cabeza, observándolo con sus inteligentes ojos oscuros. ¿Por qué me ayudas? Porque es lo correcto. El viaje al rancho de Ezra transcurrió casi en silencio. La chica que le había dicho que se llamaba Ayana, que en su idioma significaba flor eterna, cabalgaba detrás de él con paciencia, rodeándole la cintura con los brazos para mantener el equilibrio. Podía sentir la tensión en su cuerpo, lista para salir corriendo a la primera señal de peligro o engaño. El paisaje que los rodeaba era agreste, pero hermoso. Colinas ondulantes cubiertas de artemisa y cactus, con las montañas lejanas, elevándose como gigantes púrpuras contra el cielo infinito. Ezra se había enamorado de este país desde el primer momento en que lo vio. A pesar de todas las dificultades que le había traído, tu mujer, dijo Ayana de repente, rompiendo el largo silencio. ¿Dónde está ella, Ezra? Tensa, murió hacía 3 años. Fiebre. ¿Vives sola? Sí, señora. ¿Por qué no buscas otra mujer? La pregunta lo pilló desprevenido. En realidad, había estado tan absorto en mantener el rancho y lidiar con su dolor, que ni siquiera había pensado en volver a casarse. Las pocas mujeres elegibles del territorio parecían querer hombres con una situación más próspera que la que un ganadero con dificultades podía proporcionar. Supongo que no he encontrado a la indicada, respondió con sinceridad. Siguieron cabalgando mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental. Ezra se encontró mirando de reojo a su pasajera, preguntándose sobre su historia, cómo había terminado capturada, dónde estaba su familia, qué clase de vida había conocido antes de ser arrojada a esa jaula. Como si leyera sus pensamientos, Ayana habló. Otra vez, mi gente, todos muertos. Los soldados vienen de noche, lo queman todo. Estaba cazando cuando ocurrió. Regresa para encontrar. Hizo una pausa, con la voz ligeramente quebrada. No encuentras nada. Ezra sintió un dolor familiar en el pecho. La pérdida era algo. Lo comprendía perfectamente. Lo siento, dijo en voz baja. No fuiste tú quien los mató. No, pero lamento que te haya pasado. Al coronar una pequeña colina, el rancho de Ezra apareció a la vista. No era gran cosa, una modesta cabaña de troncos, un granero que necesitaba reparaciones y un pequeño corral para los caballos. Unas 50 cabezas de ganado pastaban a lo lejos, flacas por la sequía del verano. ¿Esta es tu tierra?, preguntó Ayana. Cada acre hasta donde alcanza la vista en cualquier dirección, respondió Ezra con orgullo silencioso. La compré con el dinero que ahorré trabajando. Pastoreo de ganado en Texas. Al acercarse a la cabaña, Ezra empezó a sentirse nervioso. Llevaba tanto tiempo viviendo solo que había olvidado cómo relacionarse con otras personas, especialmente con una mujer, y no con cualquier mujer, una que había pasado por un trauma inimaginable y tenía todas las razones para desconfiar de él. La ayudó a bajar del caballo y condujo a los pacientes al pequeño corral. Ayana estaba en el patio, observando su entorno con la atención de quien está acostumbrado a evaluar posibles amenazas y rutas de escape. ¿Tienes hambre?, preguntó Ezra, dándose cuenta de repente de que no tenía ni idea de lo que comían los apaches. Ella asintió lentamente. Dentro de la cabaña, Ezra se afanaba en preparar una comida sencilla de frijoles, galletas y café. El espacio se sintió repentinamente apretado con otra persona dentro. Sus pocas pertenencias, una mesa y 2 sillas que él mismo había hecho, una chimenea de piedra, su saco de dormir y una pequeña colección de libros parecían escasas y masculinas. Ayana estaba sentada a la mesa, observándolo atentamente. A la luz de la lámpara, podía ver el cansancio grabado en sus rasgos, pero también la fuerza.
Tenía el porte de alguien que había sido líder entre su gente, no solo una seguidora. Háblame de ti, dijo Ezra mientras le ponía un plato delante. Lo que quieras, no. Cualquier cosa que estés dispuesta a compartir. Guardó silencio un buen rato, picoteando las habichuelas con los dedos en lugar de usar el tenedor que él le había proporcionado. Finalmente, habló. Era la esposa del jefe de guerra de mi banda. Tenemos 2 hijos, un niño y una niña. Su voz se mantuvo firme, pero Ezra pudo ver el dolor en sus ojos. Todo había desaparecido. El peso de su pérdida se cernía sobre la pequeña cabaña como una manta pesada. Ezra había perdido a su amada esposa, pero no podía imaginar perder también a sus hijos. No fingiré saber lo que se siente, dijo con dulzura, pero sé algo sobre perder a los seres queridos. Ella asintió, aparentemente apreciando su honestidad. ¿Por qué me traes aquí?, preguntó. Porque todos merecen una oportunidad para empezar de cero. ¿Crees que puedo empezar de cero? Una mujer apache sin familia. Ezra la miró fijamente. Creo que eres más fuerte de lo que crees, y creo que el mañana siempre tiene posibilidades que el hoy no. Las primeras semanas de la estancia de Ayanna en el rancho se caracterizaron por una cuidadosa cortesía y una mutua incertidumbre. Ezra le cedió la habitación individual de la cabaña, mientras él dormía en el granero. A pesar de sus protestas, pues estaba acostumbrada a dormir al aire libre, durante el día trabajaban juntos en las tareas del rancho con una eficiencia que los sorprendió a ambos. Ayanna demostró ser extraordinariamente capaz. Ella podía amansar a un caballo asustado con unas cuantas palabras susurradas en su lengua materna, rastrear ganado herido a través de terrenos rocosos que confundirían a la mayoría de los rancheros experimentados y preparar comidas con los escasos ingredientes de la despensa de Ezra, que eran mucho más sabrosas que todo lo que él hubiera preparado por su cuenta a cambio. Ezra compartió sus conocimientos sobre la ganadería y la compleja red de relaciones que regía la vida en el territorio. Le enseñó a leer y escribir en inglés, algo que aprendió con una rapidez asombrosa. Por las noches se sentaban junto al fuego mientras ella practicaba la escritura de cartas y él leía en voz alta de su pequeña colección de libros esta palabra que ella pronunció una noche, señalando un pasaje en su desgastado ejemplar de los sonetos de Shakespeare. ¿Qué significa? Eterno. Significa que dura para siempre, que nunca termina. Como mi nombre, Ayanna, Eterna Flor. Tus padres eligieron bien. Guardó silencio un momento. Creen que viviré mucho, que veré muchas estaciones. No saben que veré morir a todos. Ezra dejó el libro y la miró. Durante el último mes, su apariencia había cambiado drásticamente. La mirada vacía del trauma se desvanecía de sus ojos, y su belleza natural se hacía más evidente. Había empezado a trenzarse el pelo con tiras de cuero, y había cosido ropa nueva con la tela que él había comprado en su último viaje al pueblo. Vivirás mucho, dijo, y verás muchas más estaciones. ¿Cómo lo sabes? Porque estás aquí, porque sobreviviste cuando otros no. Eso debe significar algo. A medida que el otoño se convertía en invierno, su rutina diaria adquirió un ritmo cómodo. Ezra se encontraba deseando con ansias sus conversaciones vespertinas y notó que Ayanna empezaba a sonreír con más frecuencia. Tenía un agudo sentido del humor que fue surgiendo gradualmente a medida que crecía su confianza en él. Una nevada mañana de diciembre se le acercó mientras él arreglaba una cerca. Ezra, le dijo, usando su nombre de pila por primera vez, quiero decirte algo. Él dejó las herramientas y le dedicó toda su atención. Sé por qué me ayudaste ese día en el pueblo. Tienes buen corazón, pero también sé que te sientes solo. Veo cómo te ves en el lugar donde solía estar tu mujer. Ezra sintió que se le encendían las mejillas. Pensó que había sido más sutil al hablar de sus crecientes sentimientos por ella. No quiero que te sientas obligado, empezó. No me siento obligado, siento. Buscó la palabra adecuada en inglés. Me siento en casa aquí, contigo. Es la primera vez desde que murió mi gente que me siento en casa.
La confesión quedó suspendida entre ellos en el frío aire de la mañana. Ezra se acercó, lo suficiente como para ver los copos de nieve atrapados en sus pestañas oscuras. ¿Dices que quieres quedarte? Para siempre, dije. Quiero construir una nueva vida, aquí, contigo, si quieres. Sin decir nada más, Ezra extendió la mano para tomarla. Eran pequeñas pero fuertes, insensibles por el trabajo, pero suaves al tacto. He querido pedirte que te quedes desde el día que te traje aquí, admitió. Pero no quería que pensaras que esperaba nada a cambio de ayudarte. Tú no esperas. Te ofrezco que, esa noche, se sentaron junto al fuego más juntos que nunca. Cuando Ayanna se quedó dormida sobre su hombro, Ezra permaneció inmóvil, casi sin atreverse a respirar por miedo a perturbar el momento, para la primavera de 1848. Ezra y Ayanna se habían convertido en verdaderos socios en toda la extensión de la palabra. Ella demostró tener una comprensión intuitiva del comportamiento animal que complementaba su enfoque metódico de la ganadería. Bajo su administración conjunta, el rancho comenzó a prosperar como nunca antes, cuando Ezra trabajaba solo. Una cálida mañana de mayo, mientras observaban a lo lejos a su rebaño pastando, Ezra tomó una decisión que llevaba meses tomando. Ayanna, hay algo que quiero preguntarte. Levantó la vista de las flores silvestres que había estado recogiendo, con una leve sonrisa en los labios. Había crecido de una belleza que lo dejaba sin aliento, no solo físicamente, sino con la confianza y la paz que gradualmente habían reemplazado la desconfianza herida de sus primeros días juntos. No me pedirás que sea tu esposa, dijo ella. Ezra parpadeó sorprendido. ¿Cómo lo hiciste? Veo cómo me miras, igual que mi primer esposo me miraba cuando éramos jóvenes. Y te veo practicando lo que quieres decir cuando crees que no te veo. A pesar de su vergüenza, Ezra no pudo evitar reír. ¿Tan obvio era? Sí, pero ahora te conozco bien. Se arrodilló en el prado de flores silvestres, sacando un sencillo anillo de oro de su bolsillo, el anillo de bodas de su madre, lo único valioso que poseía además del rancho. Ayanna, ¿te casarías conmigo? ¿Tomarías mi nombre y me ayudarías a construir algo duradero aquí? Se arrodilló para mirarlo, con sus ojos oscuros serios. ¿Sabes lo que significa? Un hombre blanco se casa con una apache. La gente del pueblo no lo entiende. Dicen cosas crueles. Déjalos hablar. Sé lo que significa. Un hombre blanco se casa con una apache. La gente del pueblo no lo entiende. Dicen cosas crueles. Déjalos hablar. Sé lo que importa. Tus hijos son mitad apaches. Hay gente que nunca los acepta. Nuestros hijos serán amados y protegidos. Eso es todo lo que importa. Estudió su rostro un buen rato y luego extendió la mano lentamente. El anillo le quedaba perfecto. Sí, Ezra McCullough, me caso contigo. Llevo tu nombre y tu rancho en tu corazón, y te doy el mío. Se casaron una semana después por un predicador itinerante que estaba de paso por el territorio. La ceremonia se celebró en su propio jardín delantero, sin invitados, salvo el ganado y los caballos. Ayanna llevaba un vestido blanco que ella misma había cosido con tela que Ezra había encargado del este, y él llevaba su mejor traje, el mismo con el que se había casado la primera vez. Mientras intercambiaban votos, Ezra no pudo evitar pensar en la milagrosa cadena de acontecimientos que los había unido. Si él no hubiera decidido ir a la ciudad ese día, si no se hubiera sentido obligado a hablar en la subasta, si ella no hubiera decidido confiar en él. Piensas demasiado, susurró Ayanna durante la larga bendición del predicador. Solo pienso en lo afortunada que soy. Ambos tenemos suerte. Ahora presta atención al predicador. Con el paso de los meses, Ayanna McAuliffe, ese era ahora su nombre legal, demostró ser todo lo que Ezra podría haber deseado de una pareja y mucho más. Ella aportó sabiduría a su vida en común, fruto de haber experimentado tanto una profunda pérdida como una redención inesperada. Su primer invierno como matrimonio fue duro, con nieve que se prolongó hasta bien entrado marzo y temperaturas que mataron a varias cabezas de ganado. Pero lo superaron juntos, pasando largas tardes junto al fuego planeando mejoras para el rancho y compartiendo historias de sus vidas pasadas.
Háblame de tu primera esposa. Ayanna dijo que una noche nevada. Ezra guardó silencio un momento. Era un tema que nunca habían explorado a fondo, aunque él sabía que sentía curiosidad. Margaret era una buena mujer, dijo finalmente. Nos conocimos en Texas, nos casamos jóvenes. Ella deseaba tener hijos desesperadamente, pero hizo una pausa, perdió 3 bebés antes de que pudieran nacer. El último casi la mata, y luego la fiebre terminó lo que el parto comenzó. Ayanna le tomó la mano. La amas mucho, yo sí, pero era un amor diferente al que siento por ti. ¿Diferente en qué sentido? Ezra luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Con Margaret todo estaba planeado, y era como debía ser. Hicimos lo que se esperaba de los casados. Pero contigo, todo parece una elección, como si creáramos algo nuevo cada día. Esa primavera llegó la noticia del descubrimiento de oro en California, y el territorio comenzó a ver una afluencia de buscadores y colonos rumbo al oeste. Algunos se detuvieron en el rancho para descansar y reabastecerse, trayendo noticias del mundo exterior y pagando un buen precio por carne fresca. Una tarde de finales de junio, una familia llegó a su puerta justo al atardecer. El hombre estaba visiblemente exhausto. Su esposa estaba pálida y débil, y sus 2 hijos pequeños se aferraban a las faldas de su madre con ojos muy abiertos y asustados. «Disculpe», dijo el hombre, quitándose el sombrero. «Me llamo Thomas Garrett. Nos vamos a California. Pero mi esposa se encuentra mal. Me preguntaba si podríamos pasar la noche aquí». Ezra miró a Ayanna, quien ya se dirigía a la carreta para ayudar a la enferma. «Por supuesto», dijo Ezra. «Llévenla adentro». Pasaron los 3 días siguientes cuidando a la Sra. Garrett hasta que recuperó la salud, entreteniendo a sus hijos y ayudando al señor Garrett a reparar su carreta. Cuando la familia estuvo lista para continuar su viaje, Thomas Garrett llevó a Ezra aparte. «No tengo palabras para agradecerles su amabilidad», dijo. La mayoría de la gente no habría recibido a desconocidos, sobre todo. Miró a Ayanna, que estaba empacando comida para el viaje, sobre todo que. La voz de Ezra tenía un tono de advertencia. «Bueno, ya sabes, sobre todo que». La voz de Ezra tenía un tono de advertencia. «Sabes, como ella es apache, la gente de por aquí tiene una fuerte opinión de los indios». Mi esposa dijo Ezra lenta y claramente es la mejor persona que he conocido. Si alguien tiene algún problema con eso, puede hablarlo conmigo directamente. Garrett levantó las manos en un gesto apaciguador. «Sin ánimo de ofender, amigo. Solo digo que ambos son más valientes que la mayoría». Después de que la familia se fuera, Ayanna encontró a Ezra sentado en el porche, contemplando la puesta de sol. «¿Te preocupa lo que dice?», preguntó ella. «No te preocupa. Solo te recuerda cómo nos ve el mundo». Se sentó a su lado en el banco de madera que él había construido. «¿Te arrepientes de haberte casado conmigo?» «Jamás». La palabra salió con fuerza. «Odio que tengas que lidiar con la ignorancia de la gente. He lidiado con la ignorancia toda mi vida, pero ahora tengo a alguien que me apoya. Eso marca la diferencia». Ese otoño, Ayanna empezó a mostrar signos de embarazo. Ambos estaban cautelosamente emocionados. Habiendo aprendido a no dar nada por sentado a medida que su vientre crecía, Ezra se volvió ferozmente protector, de una manera que incluso él lo sorprendió. «No puedes envolverme en mantas y dejarme en casa». Ayanna se rió una mañana cuando él intentó disuadirla de ayudar con el ganado. «Las mujeres apaches trabajan hasta que nacen los bebés. Bueno, ahora eres una mujer McCullough, y las mujeres McCullough se cuidan solas. Yo soy una mujer McCullough irregular. Hago ambas cosas». Su hijo nació una clara mañana de febrero de 1849. Con la asistencia de Ezra y una partera del pueblo, el bebé nació sano y fuerte, con el cabello oscuro de su madre y los ojos azules de su padre. «¿Cómo lo llamamos?», preguntó Ezra, acunando al bebé con cuidado. Ayanna sonrió con cansancio. «En mi idioma su nombre es Nalnish. Significa que trabaja, pero para el mundo blanco. Lo llamamos Nathan McCullough», dijo Ezra, probando el nombre Presses. «Me gusta». Al mirar a su hijo, Ezra sintió una profunda sensación de plenitud.
Este niño representaba no solo la continuación de su linaje, sino la fusión de dos culturas, dos historias, dos maneras de ver el mundo. Durante los años siguientes, el rancho Maculo se hizo conocido en todo el territorio como un lugar donde los viajeros podían esperar un trato justo sin importar su origen. Ezra y Ayanna criaron a 3 hijas más, a las que llamaron Elena y Rosa, y otro hijo al que llamaron Daniel. Los niños crecieron bilingües, igualmente cómodos con las tradiciones apaches y las costumbres de la frontera estadounidense. Ayanna les enseñó a rastrear animales, interpretar patrones climáticos y comprender el lenguaje de la naturaleza. Ezra les enseñó a rastrear animales, interpretar patrones climáticos y comprender el lenguaje de la naturaleza. Para 1855, Ezra les enseñó a leer y escribir, a manejar el ganado y a llevar negocios con integridad. Su rancho había crecido hasta abarcar casi 0 acres, y empleaba a una docena de vaqueros. Ezra se había convertido en una voz respetada en la política territorial, mientras que Ayanna se había ganado el reconocimiento por su habilidad en el tratamiento de enfermedades humanas y animales. Con medicinas tradicionales apaches, una noche, sentados en el porche viendo a sus hijos jugar en el jardín, Ayanna sacó a relucir un tema que llevaba meses en su mente. Ezra, no te diré algo importante. Levantó la vista del libro de contabilidad que estaba revisando. ¿Qué tienes en mente? Y he estado pensando en aquel día en Tombstone, cuando me compraste de ese hombre terrible. ¿Qué hay de eso? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Dices que todos merecían la oportunidad de empezar de nuevo. Lo recuerdo. Me diste más que la oportunidad de empezar de nuevo. Me diste una nueva vida, un nuevo nombre, una nueva familia. Pero lo más importante, me diste la opción cada día. Desde ese día elijo estar aquí. Elijo ser tu esposa, la madre de tus hijos. Ezra le tomó la mano, aún conmovido por sus palabras después de todos estos años juntos. Y yo también te elijo a ti, decía cada mañana al despertar, cada tarde al volver del campo. Su hijo mayor, Nathan, que ahora tenía 6 años, subió corriendo al porche con una pregunta sobre las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Mientras Ayanna comenzaba a explicar las historias apaches asociadas con varias constelaciones, Ezra se maravilló de la riqueza que su herencia mestiza trajo a la vida de sus hijos. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, Ezra hizo un anuncio que incluso él lo sorprendió. «Y he estado pensando en cambiar nuestra forma de hacer las cosas por aquí», dijo. «¿Qué quieres decir? Quiero poner el rancho a tu nombre para que sea legal. La mitad de todo lo que hemos construido debería ser tuyo». Ayanna lo miró con asombro. «Ezra, así no se hacen las cosas. El rancho pertenecía a mi esposo, no a este rancho. Este rancho pertenece a la sociedad que lo construyó. Somos tú y yo, socios a partes iguales». La semana siguiente, fueron al pueblo para redactar nuevos documentos legales. El abogado, un hombre delgado llamado Hutchins, se mostró claramente incómodo con el acuerdo. «Señor McCullough, le desaconsejo esta medida. Si algo le sucediera, los antecedentes de su esposa podrían dificultarle mantener el control de la propiedad. Entonces supongo que tendremos que asegurarnos de que los documentos sean irrefutables», respondió Ezra con firmeza. Cuando salieron de la oficina del abogado, Ayanna sostenía los papeles que la convertían en propietaria legal de uno de los ranchos más grandes del territorio, probablemente. La primera mujer apache en ocupar tal puesto. «¿Sabes lo que haces?», preguntó mientras se preparaban para volver a casa. «Le di a mi esposa el reconocimiento que siempre se ha merecido por todo lo que ha contribuido a nuestro éxito». Esa noche, mientras celebraban con una cena especial, su hijo Nathan le hizo una pregunta que Ezra recordaría por años. «Papá, ¿por qué mamá es diferente a las demás mujeres del pueblo?» Ezra y Ayanna intercambiaron miradas. Se habían estado preparando para esta conversación, sabiendo que sus hijos con el tiempo notarían cómo algunas personas miraban a su familia. «¿Qué quieres decir, hijo?» «Bueno, a veces habla diferente, y sabe cosas que las demás mujeres desconocen, y a veces la gente nos mira fijamente
cuando vamos al pueblo. Ayanna se arrodilló a la altura de Nathan. Soy diferente, porque nací apache. Mi gente tiene diferentes maneras de ver el mundo, diferente idioma, diferentes costumbres. Pero diferente no significa malo. Diferente significa especial. Somos especiales también. Eres muy especial, dijo, abrazándolo. Tienes lo mejor de ambos mundos, apache. La sabiduría y las oportunidades del hombre blanco te fortalecen de maneras que otros niños aún no comprenden. Ezra observó este intercambio con profundo orgullo. Su esposa criaba a sus hijos para que se sintieran orgullosos de su herencia, a la vez que los preparaba para los desafíos que inevitablemente enfrentarían. 20 años después, en 1867, Ezra McCullough se encontraba en el mismo porche donde había tenido tantas conversaciones importantes. Con su esposa, ahora de 51 años, su cabello era canoso y sus manos curtidas por décadas de trabajo en el rancho, pero sus ojos aún conservaban la misma bondad que lo había impulsado a hablar. En aquella subasta de antaño, Ayanna, a sus 39 años, se había convertido en una mujer de presencia notable. Se había convertido en una leyenda en el territorio, la mujer apache que se casó con un ranchero blanco y construyó un imperio. Sus hijos ya eran adultos. Nathan se preparaba para hacerse cargo de gran parte de las operaciones del rancho y las niñas estudiaban. Esa mañana, en East Dot, un joven apache había llegado a su puerta buscando trabajo. Era uno de los varios nativos americanos que habían encontrado empleo en el rancho McCullough a lo largo de los años. Atraído por la reputación de imparcialidad de Ayanna y la disposición de Ezra a juzgar a las personas por su carácter, en lugar de por sus antecedentes, me recuerda a otra alma perdida que apareció aquí una vez, dijo Ezra. Ver al joven trabajar con los caballos me hizo sentir que no era un alma perdida. Ayanna protestó con fingida indignación. Yo era una guerrera que se dejó rescatar por un apuesto ranchero. ¿Así lo recuerdas? ¿Así es como yo elijo recordarlo? Mientras el sol se ponía sobre sus vastas propiedades, Ezra reflexionaba sobre el increíble viaje que los había traído hasta este momento. Desde una compra de $2 en una subasta humana hasta una relación que duró más de 2 décadas, su historia era la de un amor que venció los prejuicios, la de dos almas heridas que encontraron la sanación el uno en el otro. ¿Algo que lamentar?, preguntó, como lo había hecho muchas veces a lo largo de los años, solo uno. Ayanna respondió, ¿qué es eso? Lamento no haberte conocido antes. Su hijo menor, Daniel, de 10 años, llegó corriendo para anunciar que la cena estaba lista. Al entrar juntos, Ezra no pudo evitar sonreír ante la ironía del asunto. Había ido al pueblo ese día de 1847 a comprar provisiones para su rancho. En cambio, encontró algo infinitamente más valioso, una pareja, un amor y un futuro que jamás imaginó. El rancho McCullough con el tiempo se convertiría en una de las explotaciones ganaderas más grandes del suroeste, pasando de generación en generación, pero mucho después de que el éxito empresarial se desvaneciera en la historia. Lo que la gente recordaba era la historia del ranchero solitario que buscaba humanidad, donde otros solo veían ganancias, y la guerrera apache que, al final, eligió el amor sobre el miedo. No se trataba de los $2 que Ezra había pagado en esa subasta. Se trataba del tesoro invaluable que habían construido juntos, una familia, un legado y una historia de amor, que demostraba que, a veces, las alianzas más improbables generan los resultados más extraordinarios. El nombre McCullough viviría a través de sus hijos y nietos, pero siempre llevaría consigo la fuerza y la sabiduría de la mujer que lo transformó de un símbolo de lucha solitaria a un testimonio del poder de dos corazones latiendo. Como un solo punto, las estrellas aparecieron sobre el territorio de Arizona esa noche, las mismas estrellas que habían presenciado sus primeras conversaciones tentativas y sus votos matrimoniales. Ezra y Ayanna McCullough se sentaron juntos en su porche, aún eligiéndose, aún construyendo el mañana desde las cenizas del ayer. Ahora, que ya vieron la historia completa, les agradeceríamos mucho que la calificaran del 1 al 10
en los comentarios. Sus opiniones nos ayudan a mejorar y a garantizar que les ofrecemos la clase de historias que realmente disfrutan.